tradicionales. Y pues de este personaje incómodo nos vamos a el más incómodo de todos los incómodos, y es precisamente Lencho Córdoba, que bueno, un día es nota y el otro también. Y es que se acabó completamente la imparcialidad. Aquí es un lugar, como lo dice el presidente López Obrador, o están con él o están contra él, y Lorenzo pues está tomando el partido en contra, totalmente en contra, ya no del partido Morena, ya no de la Cuarta Transformación, sino de todos los poderes, del poder ejecutivo. Vemos cómo ha incluso amenazado en aquella ocasión, en junio, en las elecciones, en la que amenazaba incluso con detener al presidente si seguía haciendo pronunciamientos del tema electoral en la veda que ellos llamaban. Bueno, esto fue una primera vez. Pero vemos cómo ya también ahora va duro y crítico contra el poder legislativo. Y es que, bueno, en la Cámara de Diputados se privilegia el que no se cambie ni una coma. Deberían ser el contrapeso del presidente. Y es que, bueno, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, criticó que los actuales integrantes de la Cámara de Diputados hayan renunciado a su función de ser contrapeso del poder ejecutivo, aunado a que mantienen olvidada la regulación de la reelección. Durante su participación en la presentación del libro La reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes, prevalece, por desgracia, un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada. Presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de ser un contrapeso del poder, y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la Constitución de consensos democráticos como la única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente del pluralismo político. Esto, pues ya quitándose totalmente la máscara nuevamente Lorenzo Córdoba, y ahora realiza una embestida contra el poder legislativo, porque casualmente este poder legislativo sí vota sin leer, ¿no? Pero cuando vemos los videos de los diputados aplaudiéndole a Peña Nieto y aplaudiéndole a Ricardo Anaya cuando estaban ya aprobando la reforma energética, en la que estaban entregándole todos los recursos naturales a los extranjeros, ahí seguía Lorenzo Córdoba. Recordemos que este presidente, si no me equivoco, dura 9 años, es decir, durante el sexenio de Peña Nieto, Lorenzo Córdoba también estaba en el INE. Y cuando se aprobó la reforma energética, no tuvo ninguna opinión al respecto. Ahí no pensaba que la Cámara de Diputados solamente palomeaba sin comas, sin moverle una sola coma a lo que mandaba Peña Nieto. Ahí sí se hacía, ahí sí se legislaba, ahí sí se debatía, ahí sí se platicaba, cuando vimos cómo la reforma energética tuvo que pasar a billetazos. Pero en ese momento Lorenzo Córdoba estaba mudo y ciego, no se acuerda de nada de eso, y casualmente ahorita que sí hay diálogo, que se le llama a comparecer, se le invita, se le cita a comparecer a Lorenzo Córdoba para que él intente justificar para qué quería esos 5,000 millones de pesos más, pues bueno, ahora resulta que no se privilegia el diálogo, que no se privilegia la democracia y que simplemente no hay un contrapeso en el poder legislativo. No hay un contrapeso cuando se trata de la bancada de Morena, porque cuando se trataba de los priistas y los panistas en el Congreso, ahí sí había diálogo, ¿no? Absurdo e ilógico lo que nos intenta vender Lencho Córdoba. Cree que nacimos ayer. No tiene ningún sentido este personaje, pues realmente yo creo que ya de plano sí se está destapando y se está encarrerando para ser el candidato presidencial de la oposición. Por eso vemos cómo es firme y es contundente en contra, sobre todo de Morena, porque a los priistas y a los panistas no los toca ni con el pétalo de una rosa. Pero cuando se trata de contestarle
al presidente, a la Cámara de Diputados, a Fernández Noroña en particular cuando lo vimos, a Mario Delgado, cuando le metió el pie a Félix Salgado. Recordemos todo esto que ha hecho Lorenzo Córdoba, que ha sido un delito, que ha sido un pecado contra la democracia y que sigue ahí atrincherado ganando los miles de pesos y no se le ha podido sacar a este señor sin vergüenza. Pues sigue comentando, sigue hablando de cómo funcionan las cámaras y ahora resulta que nos va a decir Lencho Córdoba cómo se tiene que realizar el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sinceramente, este hombre ya perdió completamente la cabeza. Vamos a continuar con otra información. Ya me puso de malas Lorenzo Córdoba. Y bueno, otro personaje también, el exministro José Ramón Cosío, también realiza una embestida. Parece que se organizaron estos tres personajes, Krause, Cosío y Lencho, para en el mismo fin de semana, en el mismo día, realizar esta embestida en contra, pues precisamente de la reforma eléctrica, que vemos que es lo que tan preocupados los tiene. Pero ¿a quién tiene preocupado realmente? A Claudio X González, que es el que está pagando y el que está moviendo los hilos de todos estos personajes. Y es el exministro Cosío quien asegura la Constitución no está en vilo, siempre y cuando no pasen las reformas constitucionales del presidente López Obrador. Vamos a escuchar a este individuo. Constitucional. Con la nueva integración de la Cámara de Diputados, veo francamente complicado que se puedan modificar los textos constitucionales. Creo que la mejor prueba es lo que acaba de suceder con la reforma energética en un sentido. Tampoco veo que se pueda llevar a cabo la modificación que el presidente vería en términos de la disminución de los diputados de representación proporcional o lo que había señalado también en algún momento sobre la plena integración ya constitucional de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Veo complicados estos cambios. Entonces, desde ese lado, creo que la Constitución no está en vilo en la medida, insisto, en que se puedan sostener con el número muy pequeñito de senadores que faltan y el número más amplio de diputados que faltan para obtener las 2/3 partes. Donde sí veo un problema mucho más complejo es lo que alguna doctrina alemana hace muchos años llamaba no las reformas constitucionales, sino las mutaciones constitucionales. Esto es, que estando el texto en sus mismos términos, cambien los entendimientos del texto. Y aquí sí veo varios peligros. El primero que me preocupa mucho es... Pues curioso, ¿no? La Constitución está en vilo. Sí pasan las reformas del presidente. Si no pasan, entonces no hay ningún problema. Todo está funcionando en orden. ¿Qué quieren? Que la Constitución no se toque y acusan, es que el presidente quiere reformar la Constitución. Pues sí, para eso es. ¿Por qué? Porque precisamente la Constitución, ¿quién la había forjado? ¿Quién la había escrito? Los priistas y los panistas, de la mano de sus bancadas que no le cambiaban ni una coma. Es decir, no me vengan ahorita a vender el cuento de que las reformas que está haciendo el presidente López Obrador van en contra de la democracia, están acabando con la Constitución, porque cuando ellos modificaban la Constitución, ahí sí era que había que aplaudirles, estaban haciendo un trabajo digno en materia legislativa. Por favor, exministro Cosío, dedíquese a otra cosa, póngase a trabajar, búsquese una chambita. Como ministro le ha de haber dejado bastante lana, ponga un restaurancito, ponga una lavadora de coches y ya cállese, por favor.